occasion, we are unbelievably honored to collaborate with the Law Faculty at the University of Chile, and I would like to thank this institution and our speaker today for their efforts and participating in this talk. She is Professor Milka Castro, Director of the Legal Anthropology and Interculturalism Studies program at the University of Chile. She is a legal anthropologist herself, who's been studying the struggles of Indigenous people for a long time, and today she will be sharing her expertise with us. She will focus on the Indigenous communities in Chile and help us better understand the challenges this vulnerable group is facing today in the context of pandemic. La sociedad latinoamericana está increíblemente orgullosa de colaborar con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Nos gustaría agradecer cálidamente a esta institución y a la ponente de hoy por participar en este evento. Es mi placer presentarles a nuestra ponente, la profesora Milka Castro. Ella es la directora del programa de Antropología Jurídica dentro de la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile. De profesión, la profesora Milka es antropóloga con amplia experiencia en el área legal y lleva estudiando las dificultades de las poblaciones indígenas por muchos años, y hoy compartirá su gran conocimiento y experiencia con nosotros. Ella se centrará en las comunidades indígenas en Chile y nos ayudará a comprender los desafíos que este grupo vulnerable está enfrentando en el contexto de la actual pandemia. The coronavirus is a new milestone in the fatal history of Indigenous people that began in the 16th century with European expansion over the territories. The pandemic has made evident the negative impact of monocultural politics of the national states and their desire to impose the civilization process without taking the Indigenous people's interests into account. Today, 370 million Indigenous people spread over 70 countries, speakers of around 4,000 languages worldwide, are under this situation. As the United Nations has pointed out, the reality of these peoples today is that they constitute the most helpless, marginalized, and forgotten people in the world. La pandemia del coronavirus es un nuevo hito de un proceso histórico fatal a los pueblos indígenas, empezando desde la expansión europea sobre sus territorios a partir del siglo XVI. Esta pandemia ha puesto en evidencia el impacto histórico de las políticas monoculturales de los estados nacionales y su afán de imponer el proceso civilizatorio sin tomar en cuenta los intereses de los pueblos indígenas. Bajo esta situación se encuentran hoy en el mundo 370 millones de indígenas repartidos por 70 países, hablantes de alrededor de 4.000 lenguas. Como ha señalado Naciones Unidas, la realidad de estos pueblos es que constituyen hoy las personas más desamparadas, marginadas y olvidadas del mundo. This is a map of Latin America. Chile is located in Western South America, and today we will focus on the indigenous populations in this country. Este es un mapa de Latinoamérica y Chile se encuentra en el oeste de Sudamérica, y hoy nos centraremos en los pueblos indígenas de Chile. The Rapa Nui inhabit the Eastern Island. The Mapuche inhabit the southern part of Chile. And the Aymara, Quechua, and Lincanantay can be found in the north. Today, we are presenting the case of this Latin American country. However, the issues indigenous peoples face here are similar to those other indigenous communities are currently facing across Latin America and the rest of the world. Los Rapa Nui habitan la isla de Pascua, los Mapuche habitan el sur de Chile, los pueblos Aymara, Quechua y Lincanantay se pueden encontrar en el norte del país. Hoy presentamos los casos de este país latinoamericano, sin embargo, los problemas que enfrentan estos pueblos indígenas aquí son similares a los problemas enfrentados actualmente por otras comunidades indígenas en América Latina y en el resto del mundo. After Professor Milka's intervention, we will hold a Q&A session. We have previously gathered some questions for Professor Milka, but you will also have the chance to ask any questions after her intervention. Después de la charla de hoy, tendremos una sesión de preguntas y respuestas con la profesora. Previo a hoy tuvimos la oportunidad de reunir algunas preguntas. Aún así, están invitados a mandarnos preguntas después de la charla.
As a final note, with the purpose to reach a wider audience, this talk will be conducted in English and Spanish with the help of Alison Infante, who will be our translator today. However, please note it will not be a simultaneous translation, and there will be intervals in between the talk for translation to take place. I am now very pleased to hand over to Professor Milka Castro. Después de la charla, como nota final, me gustaría presentarme. Soy Alison Infante y hoy seré su traductora de español a inglés y viceversa. La traducción de hoy no será simultánea y habrá intervalos en el medio de la charla con la profesora para que tenga lugar la traducción. Ahora sí, les presento a la profesora Milka Castro. Profesora Milka, puede empezar. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Desde Chile, quisiera en primer lugar agradecer esta invitación a la Sociedad Latinoamericana de la Universidad de Dundee para compartir con ustedes la situación de los pueblos indígenas ante la pandemia del COVID-19. Good morning, everyone. I would first like to thank this invitation from the Dundee University Latin American Society to share the situation of Indigenous peoples facing the COVID-19 pandemic in Chile. Hoy la pandemia nos ha mostrado una vez más una realidad descarnada de los pueblos indígenas. No se han respetado sus derechos, se encuentran bajo políticas que, desde la conquista y colonia, solo han conducido al desamparo, la exclusión y, en definitiva, a la negación de su existencia plena como pueblos indígenas. The pandemic has shown us the stark reality of Indigenous peoples. Their rights have not been respected. They are under policies that have only led to helplessness, exclusion, and the denial of their existence as Indigenous peoples. En el modelo del llamado desarrollo, la autonomía individual y crecimiento económico constituyen un eje central. En este modelo, las formas de vida colectiva de los pueblos indígenas no han sido reconocidas. La vida en el sector rural se desarrolla en y con la comunidad. Por el contrario, sus demandas al reconocimiento de sus derechos territoriales no han sido atendidas, más bien prohibidas. Muchas veces han llevado a casos de detenciones arbitrarias, desapariciones, violencia e incluso asesinatos. Todo esto en un contexto de pobreza y de extrema pobreza. This so-called development model, individual autonomy and economic growth constitute a central axis. This model fails to recognize Indigenous peoples' form of life, developed in and with a community, and their territorial rights demands have been unheard, prohibited, and have led to arbitrary arrest, disappearances, violence, and even murder. Puede continuar, profesora. Gracias. Quisiera relevar algunas situaciones especiales sobre las consecuencias que está teniendo el COVID en los pueblos indígenas. En primer lugar, compartir con ustedes las implicancias de esta pandemia. ¿Ya? Eso es importante. Decir que ha sido una constante en la historia de subordinación de los pueblos. Me refiero al lenguaje y a la relación con los adultos mayores. El modelo civilizatorio que se impuso a partir de la conquista fue similar para todos los pueblos de América Latina. Forzó la extinción de algunos pueblos y sus lenguas, crisolesta de su cultura y tradiciones, expresión de su cosmovisión. I would like to highlight some special situations and consequences that COVID-19 has brought upon Indigenous populations. First, I'd like to share the implication of this pandemic on language and its relationship with older adults. This has been a constant in the history of subordination and part of the civilizing model imposed after the Spanish conquest, similar for all Latin America. It forced the extinction of languages and with it their culture, history, and traditions. Profesora. En el mundo existen 522 pueblos que hablan solo 420 lenguas diferentes. Sin embargo, en el siglo XV existieron 900. En el caso de Chile, el Estado ha reconocido 9 pueblos indígenas, pero solo 4 han conservado la lengua hablante.
La pregunta que nos hacemos, ¿no es cierto?, es ¿por qué? Por la imposición de los estados de una lengua dominante. Las culturas tienen una lengua. Estas son símbolos de identidad, ¿no es cierto? Otorgan esta identidad. Otorgan además el sentido de pertenencia. Contiene valores que se expresan en el conocimiento sobre el entorno natural y social en sus territorios ancestrales, en los principios de reciprocidad y solidaridad, como es el concepto del buen vivir en comunidad. Su extinción arrastraría con ella una vez más gran parte de su cultura. In the world, there are 522 indigenous populations that speak only 420 different languages. However, there were 900 in the 15th century. In Chile, the state has recognized 9 indigenous communities, but only 4 have preserved their language. Why? Due to the imposition of a dominant language by the state. Languages are symbols of identity. They give a sense of belonging and contain values ingrained in knowledge of their history and ancestral territory. Its extinction would mean the loss of culture. Profesora, ¿puede seguir? Ahora bien, después de lo dicho, como consecuencia de las políticas integracionistas y la emigración del campo hacia las ciudades de los más jóvenes en busca de educación y trabajo, han sido los adultos mayores quienes han permanecido en los territorios. Son verdaderos custodios del territorio ancestral y la cultura, y por cierto, la lengua. Ellos, hombres y mujeres, son portadores del conocimiento del entorno natural, de la medicina, de la historia, del derecho ancestral al territorio, y son respetados como consejeros que brindan orientación espiritual y política para la defensa de sus derechos sobre el territorio. Actualmente, son las personas más amenazadas por la mortalidad que genera el coronavirus, tanto por la edad como por las enfermedades preexistentes, factores que disminuyen la inmunidad ante el virus y las bacterias. As a consequence of integrationist policies and emigration of the young to the main cities, it has been up to the older adults to preserve knowledge of their ancestral territory, culture, and language. They are men and women who are seen as advisors and guide others in matters of spiritual and political content. Today, they are the most vulnerable to COVID-19, both due to their age and pre-existing health conditions. Profesora. Ahora, en los territorios de los pueblos indígenas existe, en los territorios digo, ¿no?, existe un alto número de personas de mayor edad, lo que debiera prevenir sobre el riesgo de sus vidas, pues el COVID, siendo una seria amenaza para ancianos, acelerará y acrecentará el genocidio de comunidades y pueblos originarios. Su aniquilamiento puede interrumpir la transmisión intergeneracional de la herencia cultural. Aún más, la mortandad de los ancianos indígenas no solo significa pérdidas humanas individuales, sino también pérdidas de dirigentes culturales y políticos respetables. There is a high number of older people in indigenous communities, and COVID-19 is a serious threat not only to their lives, but a threat to accelerating the process of ethnocide of indigenous communities. The deaths of older people would break the intergenerational transmission of cultural heritage and the loss of respectable cultural and political leaders. Por favor, continúe. Otro aspecto al que quisiera referir, del cual ya se ha dado mucha cuenta, es la desigualdad, la pobreza y la vulnerabilidad. Las desigualdades, como fenómeno socioeconómico, cultural y jurídico, propios de la globalización, han acentuado el trato discriminatorio para unos en beneficio de otros, aumentando los altos índices de pobreza y morbilidad, condiciones favorables para el desarrollo del COVID. Como ocurre en el extremo norte de Chile, en Chaimaras, de la región andina, donde existe una alta tasa de enfermedades respiratorias y de tuberculosis. La desigualdad ha desfavorecido especialmente al niño indígena. Por ejemplo, en Chile, en la región de la Araucanía, donde se encuentran los territorios mapuche, las tasas de mortalidad infantil son más altas que el promedio nacional. Lo mismo en la incidencia de muerte por bronconeumonía
en niños mapuche menores de 5 años. Another aspect I would like to address is inequality, poverty, and vulnerability. Socioeconomic, cultural, and legal inequalities have highlighted discriminatory treatment for Indigenous populations. This increases the rate of poverty and morbidity, both favorable conditions for COVID-19 development, as it is seen in the north of Chile among Aymara, where there's a high rate of respiratory diseases and tuberculosis. Inequalities have disadvantaged the Indigenous children. For example, the Mapuche have an infant mortality rate higher than the national average and a higher incidence of death from bronchopneumonia in children under 5. Profesora. Bueno, la pandemia no solo ha mostrado las desigualdades señaladas y otras, ha puesto de manifiesto una insuficiente voluntad de los gobiernos para implementar políticas que reconozcan y respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas, contenidos estos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Chile. No hay políticas que reconozcan sus derechos, por ejemplo, a los territorios, a la autonomía, a las autoridades tradicionales, y que refuercen la seguridad alimentaria en las comunidades rurales. Tampoco se han adoptado hoy, ante el COVID, medidas apropiadas y oportunas, de acuerdo a las necesidades geográficas, climáticas, sociales y culturales de cada pueblo, en diferentes regiones, bueno, como trataré más adelante. The pandemic has revealed an insufficient willingness of governments to implement policies that recognize and respect the human rights of Indigenous peoples found in the International Labour Organization Convention numbered 169, endorsed by Chile. There are no policies to recognize their territorial rights, autonomy, traditional authorities, medicines, or reinforcing food security in their rural communities. There have been no appropriate and timely measures taken in accord with their geographic, climatic, social, and cultural realities. Profesora? Okay. A ver, la ausencia de políticas que reconozcan la diversidad cultural se aprecia también en los mensajes preventivos y en las medidas de confinamiento que no han considerado las particularidades de los pueblos indígenas. Sus formas de vida cotidiana, dentro de cada comunidad, me refiero a las relaciones familiares que se reproducen diariamente. Si bien las comunidades rurales, en su cosmovisión y espiritualidad, encontrarán explicación propias sobre el origen de los desastres e inclemencias de la naturaleza y formas de control para el establecimiento del orden, la magnitud de esta emergencia debiera contemplar políticas de salud intercultural, cumplir así con el mandato de la norma internacional, de OIT, como he señalado, y de Naciones Unidas, y los derechos establecidos para estos pueblos. The absence of policies that recognize cultural diversity is also seen in preventative and lockdown measures that do not take into account the particularities of different Indigenous populations. Although Indigenous communities will find their own explanation of the origin of natural disasters and the way to find a restoration of order, the magnitude of this emergency should contemplate intercultural health policies, thus complying with the international standards of the ILO and the UN. Profesora. Ahora quisiera referirme en casos más específicos. Voy a tomar solamente 3 pueblos, los del norte, el pueblo mapuche, que es mayoritario numéricamente, y un pueblo insular, Rapa Nui. En el largo y angosto territorio de Chile se encuentran 9 pueblos. En el extremo norte, semiárido, en los territorios ancestrales de los pueblos Aymara, Quechua y de Canantay, en la zona en torno a las montañas de los Andes, están los gigantescos yacimientos mineros, especialmente de cobre y litio. Su explotación se incrementó a partir de los años 80, cuando el gobierno militar impuso el modelo neoliberal de mercado, fomentando la inversión minera. Pues bien, la riqueza que se extrae contrasta con el abandono de los territorios indígenas,
por parte de las autoridades, donde la pobreza y el COVID se han unido para causar un efecto devastador. De tal magnitud que han sido las propias autoridades locales, indígenas y también no indígenas, quienes han denunciado que estos territorios, escuchen, son verdaderas zonas de sacrificio, abandonadas hoy por el Estado. In Chile, there are 9 indigenous populations. At the extreme north, within the ancestral territories of Aymara, Quechua, and Nincanantay peoples, we can find the gigantic mining sites. Their exploitation increased during the 80s, when the government imposed the neoliberal market model, promoting investment in mining. The great wealth extracted contrasts with the abandonment of indigenous territories by the authorities, where poverty and COVID have come together, causing a devastating effect of such magnitude that it has been the indigenous and non-indigenous local authorities themselves who have denounced these territories are, without a doubt, sacrifice zones abandoned by the state. Profesora. Ahora, en esta zona andina, los dirigentes han insistido en que cesen las faenas mineras, que cierren los lugares turísticos y se instalen barreras sanitarias. Pero también han denunciado varios hechos. En primer lugar, que se encuentran en total abandono, que deben autogestionar medidas de salud para proteger a la población, pues no existen centros de atención primaria de salud con capacidad para enfrentar la pandemia. La situación, han señalado, es crítica, ¿no? También han dicho que la población más longeva es el grupo de mayor riesgo de fallecer por contagio. Esto lo sabemos. Y representan, en opinión de ellos, un alto número. Para ayudarles en el confinamiento están solicitando, por ejemplo, formas especiales para el pago de sus jubilaciones, de tal forma que no salgan de las comunidades. In this area, the community leaders have insisted that mining operations cease, tourist places closed, and sanitary barriers installed. They have also announced other issues such as the total abandonment of their community. They must self-manage health measures to protect the populations since there are no primary healthcare centers with the capacity to face the pandemic. The situation is critical. Also, the older adults are the most vulnerable group at risk to die from infection, and there are a high number of them. They are asking for early retirement payments so to help them bear lockdown. Profesora. Ahora, esta zona andina también tiene un alto porcentaje de trabajadores de empresas mineras que están contagiados y continúan transitando por lugares que son compartidos por los pueblos. También sabemos que la ciudad de Calama, en la región de Antofagasta, dije que también la población, ¿no es cierto?, de mayor riesgo es la población son las personas de mayor edad. También dije que los trabajadores, ¿no es cierto?, son los que presentan una gran tasa de contagio. Porque esta zona efectivamente tiene un alto porcentaje de trabajadores de empresas mineras. Y por eso es que sabemos que la ciudad de Calama, de la que les estaba hablando, en la región de Antofagasta, está transitando por una grave situación. Está considerada como una ciudad dormitorio y de servicios para la minería. Y se ha dicho que hoy presenta un altísimo número de fallecidos y contagiados. Su alcalde ha advertido a las autoridades que Calama, esta ciudad que es vecina a los pueblos, a las comunidades andinas, Calama dice, se muere. Ha pedido fuertemente el cierre del aeropuerto, lo que fue concedido, pero se teme que haya otros medios de transporte para la continuidad del traslado de personal hacia las empresas. Es decir, el temor está instalado y
y la incomunicación con el gobierno también. Por favor. This area has a high percentage of mining workers who are infected and continue to transit through the town. The city of Calama, which is the mining capital of Chile, has a high number of deaths and infected, and the mayor has implored to close its airport, which has now been done, but there are fears that other means of transport will be available and more will continue to be infected. Profesora. Calama, que la saco a colación, la señalo, porque es muy importante. Es una región donde están las mayores riquezas mineras, como voy a señalar. Calama, esta ciudad, tiene un 10% de población indígena residente y una población indígena flotante que proviene de las comunidades de alrededor en busca de servicios de abastecimiento, educación para los hijos y otros servicios. Frente a esta situación, se ha puesto en acción un plan de repliegue por parte de las comunidades en sus comunidades, donde ya han fallecido 3 personas de mayor edad y hay otros que están contagiados. La causa del contagio estaría en la minería, donde hay trabajadores indígenas de estas comunidades que van y vienen. Frente a esto, las comunidades han procedido a cerrar sus territorios e incluso a protestar en las carreteras, estableciendo de algún modo sus propias barreras sanitarias. 10% of the population in Calama are resident Indigenous people, and there are other Indigenous communities that pass by to use the resources in the city. There has been an action plan in place within the communities, with the result of the death of 3 Indigenous older people and others infected. The source of infection is a mining industry, where there are Indigenous workers. The communities have now proceeded to close their territories and even to protest on the roads, thus establishing their own sanitary barriers. Profesora. Ahora, en el sur del país, la región que se llama de la Araucanía, se encuentra el territorio mapuche, el que antes de la llegada de los europeos alcanzaba los 10 millones de hectáreas. Después de perder una última batalla frente al ejército chileno a fines del siglo XIX, quedó reducido a un 5%, más o menos. Acá la desigualdad también ha develado una inequidad socioeconómica y la exclusión sociocultural, que se expresa en una frase que se repite como un eco: desigualdad en tiempos de pandemia. In the south of Chile, in the Araucanía region, is the Mapuche territory, which before the arrival of the European reached 10 million hectares and is now only reduced to 5% of that. Here, socioeconomic inequality and sociocultural exclusion has been revealed, and it is expressed in a phrase that is echoed: inequality in times of pandemic. Profesora. Ahora, de la misma forma de lo que ocurre en el norte minero, debo señalar que desde los años 90, con la imposición de la economía liberal, neoliberal que ya he mencionado, las regiones donde se encuentran los territorios mapuche experimentaron un fuerte giro en las formas de producción, desde el antiguo latifundio, preferentemente de producción triguera, a industrias de grandes consorcios forestales. Lo cierto es que desde la lógica del pueblo mapuche, estas empresas extractivas, de la misma forma como se percibe en el norte, estarían instaladas en sus territorios ancestrales. Since the 90s, with the imposition of the neoliberal market economy, the Mapuche territory regions have experienced a sharp turn in production forms from their ancient wheat farming to large forest consortium industries. From the logic of the Mapuche, these extractive industries, just as in the north of the country, would be installed in their ancestral territory. Profesora. Con la llegada de las empresas forestales, que he señalado, y sus modernas tecnologías, se restringió la posibilidad laboral al mapuche campesino, incrementando la pobreza que históricamente ha caracterizado esta región. La pobreza indígena es superior a la pobreza de los no indígenas.
alcanza un 14%, en tanto que en los no indígenas solo es de un 6%. With the arrival of the forestry companies and their modern technologies, the possibility of employment was restricted to the Mapuche farmer, increasing poverty, which has historically characterized this region. Indigenous poverty is higher than the poverty of non-Indigenous people. It reaches 14% of the Mapuche population, while a non-Indigenous population is only 8%. Profesora. En la Araucanía existiría un alto número de muertes y contagios, pero aún no se cuenta con información desagregada que puede establecer la real magnitud de los contagios y fallecimientos. Esta condición también ha llevado al pueblo mapuche a establecer sus propias barreras sanitarias en las carreteras para impedir el ingreso de personas no indígenas que tienen en sus territorios, por ejemplo, una segunda vivienda de agrado. Otra consecuencia muy importante deriva del cierre de las escuelas, que obligó a los niños a continuar las clases en línea sin tomar acciones especiales, puesto que hay zonas rurales en la Araucanía donde 76% de los alumnos no tienen acceso a Internet. Estos niños probablemente experimenten un retraso en su enseñanza, su aprendizaje. There is a high number of deaths and infections in the Araucanía region, but there is still no factual information establishing the real magnitude of this. This pandemic has led the Mapuche people to establish their own sanitary barriers on the roads to prevent the entry of non-Indigenous people. Another very important consequence is the closure of schools, since it forced children to continue classes online without taking into consideration the rural areas in the Araucanía where 76% of students do not have access to the internet. These children will likely experience a delay in their learning process. Profesora. Finalmente, quisiera compartir con ustedes otra realidad, la de un territorio indígena insular, la isla Rapa Nui o isla de Pascua. La autoridad del pueblo Rapa Nui, el alcalde de esta isla, que es un territorio del pueblo Rapa Nui, ante la presencia de algunos contagios ya superados, llamó a la comunidad para que, de acuerdo a sus tradiciones, entraran en lo que ellos llaman el tiempo tapu. Este es un concepto ancestral que se basa en la convivencia y en el respeto de las normas de la naturaleza, nos ha explicado su alcalde. Es un principio normativo de respeto a los ancestros y a los abuelos, adultos mayores. Corresponde a una autoridad invocar al tapu. Es la orden sagrada que emana de Dios y no puede ser violada. Finally, I would like to share with you the reality of the insular indigenous territory of the Rapa Nui Island or Easter Island. The authority of Rapa Nui is this island, who in the presence of already recovered infected called on the community to enter their traditional tapu time. This is an ancestral concept that is based on coexistence and respect for the norms of nature. It is a normative principle of respect for ancestors and older adults. It is up to an authority to invoke tapu, which is a holy order that emanates from God and cannot be violated. Profesora. En esta cultura, Rapa Nui, la salud es prioritaria. Lo primero es cuidar la salud. Lo segundo es buscar comida. Después de tapu, se entra en otra etapa, la etapa umanga, que significa reciprocidad, compartir los alimentos y el trabajo. Hoy han recurrido a sus principios porque no confían en el gobierno. Las autoridades locales de Rapa Nui han denunciado que la pandemia les habría mostrado las desigualdades, en sus palabras, ¿no?, que existen en el país. Y lo que es peor para ellos es que el pueblo Rapa Nui está abandonado.
In this culture, health is a priority. First, one must take care of their own health, and then secondly, one must look for food. After tapu, one enters the umanga state, which means reciprocity, sharing food and work. The Rapa Nui have resorted to their principles because they do not trust the government. The authorities have denounced that the pandemic would have shown them the inequalities that exist in the country, and what is worse, that the Rapa Nui people are abandoned. Profesora? Quisiera terminar diciendo que el abandono por parte del Estado es el sentir de todos los pueblos indígenas en Chile. Los pueblos están recurriendo a sus principios de reciprocidad. Están ejerciendo un control territorial, el aislamiento voluntario, el uso de la medicina propia, tradicional, a los mecanismos de seguridad del abastecimiento interno. Han activado los cultivos de temporada y prácticas internas de trueque. Todas ellas experiencias guiadas por sus propios principios de solidaridad. Esta es la presentación que quería compartir con ustedes. Es breve. Espero que haya motivado y que se haya comprendido. Gracias. To end the talk, I would like to say that abandonment by the state is felt by all of the indigenous people in Chile. The people of the North have also resorted to their principles of reciprocity, as has happened in the Mapuche territory, which is the Wild Mapu. There are cases where territorial control and voluntary isolation have been applied, the use of traditional medicine as well. They share experiences where the principles of solidarity are applied and increase their internal supply, activate seasonal crops, and engage in internal barter practices. I hope that you enjoyed my presentation and that it motivates you to think about this topic. Thank you. Thank you very much, Professor Milka. Thank you for your intervention. Muchas gracias, profesora Milka, por su charla. Muchas gracias por participar con nosotros hoy.